25 kilolibras y la carga viva axial a 460 kilolibras. El FI es 50 KSI y luego dice determine KX para el miembro AB, use el factor de reducción. Bueno, entonces, miren, lo que aquí vamos a tener es una complicación adicional, en el sentido siguiente. ¿Ya? Para esa columna de ahí, ¿ya? Primero hay que analizar este plano, ¿no? En este plano calcular su factor de longitud F, y hay que tener pendiente en este plano con qué momentos de inercia voy a trabajar. ¿Bien? Y luego hay que analizar este plano de acá. ¿Bien? ¿Sí? Y luego también hay que ver con qué momentos de inercia voy a trabajar. ¿Bien? Tanto de la columna como de la viga. Bien, estamos. Entonces, dicho de otro modo, vamos a calcular el factor de longitud efectiva en este plano y luego el factor de longitud efectiva en este otro plano. Y pueden ser totalmente diferentes, porque en este plano la estructura puede estar contraventeada y en el otro sin contraventear, y eso va a influir sobre la magnitud del factor de longitud efectiva. Bien, entonces hay complicaciones que van a perjudicar el desarrollo normal de su cerebro, ¿no? Entonces, pueden poner la luz. Tiene. ¿Dónde está? Bueno, entonces, acá miren, tenemos lo siguiente, ¿no? El pórtico. Bueno, voy a aprovechar la pizarra aquí nada más para no copiar. El pórtico está conformado de este modo, ¿no? Un solo vano de 25 pies, dos entrepisos de 13 pies, la columna de acá de 14 por 90, la de acá 14 por 99, la viga de 18 por 50, 18 por 50, y esta de acá no me interesa, ¿no? Dice que los elementos en el plano del pórtico están orientados de modo tal que se van a fletar con respecto al eje X. Entonces la sección W tiene esto. Aquí está el eje X. Si se dan cuenta, ¿no? Que la sección está orientada de modo tal de pandearse con respecto al eje X, de fletarse, de flexionarse con respecto al eje X. Si hubiesen dicho la dirección con respecto al eje Y, la columna estaría así, ¿cierto? ¿Sí? La columna está así. Dicho de otro modo. ¿Estamos? Bien. Entonces, este es el eje X, acá también está el eje X. Y las vigas también están orientadas para fletarse con respecto al eje X. ¿Bien? Listo. Ahora, miren, nos piden la columna B. Cuando analicemos el extremo A, está empotrado, no hay problema. El extremo B sí hay que calcular el valor de EB. En este caso, la viga, el extremo lejano de la viga, se conecta a la columna mediante una articulación. ¿Bien? Esas son, digamos, las condiciones generales, ¿no? Ahora, miren, para la sección en cuestión, ¿ya? Para la sección W14 por 90, W14 por 99, aquí he copiado la tabla donde se presentan las propiedades generales, ¿no? W14 por 99 y 90, ¿no? Aquí 99 por 90 se tiene. ¿Qué momento de inercia necesitamos conocer? El momento de inercia con respecto al eje X. ¿Bien? Entonces ya tengo acá, ¿ven?, los momentos de inercia. ¿Qué más necesito conocer? De la columna de acá necesito conocer el área bruta.
para que luego con ese número se pueda calcular el esfuerzo axial de compresión, y calculado el esfuerzo axial, el paso siguiente será determinar el factor de reducción de rigidez, ¿no? Y luego para la viga, la W18/50, ¿bien?, necesitamos el momento de inercia con respecto al eje X, y aquí está W18/50. El momento de inercia con respecto al eje X es de 800. Bien, y a partir de ahí haremos los cálculos que corres. Ahora miren, el factor de reducción de rigidez, que lo vimos por acá, acuérdense, la página 4321 es la página 740. A ver, permítanme. ¿En qué estaba ya? Ya me acuerdo. Bueno, entonces la página 740, ¿ya? 740. Bien, entonces, miren, el factor de reducción de rigidez depende del esfuerzo axial de compresión. Y el esfuerzo axial depende de la magnitud de la carga axial, ¿se entiende? Y la carga axial va a ir variando dependiendo de la combinación de carga que consideremos. Dicho de otro modo, el factor de longitud efectiva va a ser diferente en cada combinación de carga. ¿Por qué razón? Porque para cada combinación de carga el factor de reducción de rigidez va a ser diferente. Lo bueno de esto es que los programas que tenemos actualmente resuelven esto de manera indirecta y ustedes no saben ni lo que están haciendo, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Bien. Bueno, estamos. Entonces aquí lo que he hecho es tomar, a mi entender, la combinación más desfavorable. Como solo hay carga muerta y carga viva, la combinación más desfavorable sería la combinación número 2. ¿Sí? Entonces, para esa combinación, la carga axial de compresión será de 922 kilolibras. Ven, 1.2 de 155 más 1.6 de 460. ¿Bien? La sección bruta que se obtiene de acá, 2650, resulta que el esfuerzo axial es de 34.79 KSI. Bien, entonces con esto entramos acá y vamos a leer el factor de reducción de rigidez. Para que se nos sea más sencillo, se han cambiado el modo de presentación de los PDF. ¿Cuánto fue el esfuerzo axial? Ya me olvidé. Es de 34.79. Entonces 34 debe estar entre estos dos límites, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre 34.79, entre 34 y 35. Entonces, a ver, hagan un esfuerzo y definan cuánto sale el factor de reducción de rigidez. Lo que hay que hacer ahí es una interpolación lineal, ¿no? Ah, no, está bien, estoy mal. ¿Sale cuánto? Disculpa, está bien, está bien, disculpa. Tau B sale 0.8433, ya, 0.843, ¿bien? 6, entonces 0.846, vale, listo, queda. Ahora, ya conocemos Tau B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí a la diapositiva y calculamos el valor de, esto está mal, de G sub A y G sub B. ¿Se acuerdan? Porque las ecuaciones estas
propuestas por los franceses requieren que calculemos G sub A y G sub B. G sub A y G sub B pueden ser intercambiables, es decir, G sub A puede ser arriba y G sub B abajo o viceversa. Eso no va a afectar el resultado, ¿ya? Ahora, cuando se tienen apoyos, que puede ser un empotramiento o una articulación, en esos casos el valor de G se debe tomar de este modo. Cuando la columna está empotrada, el valor de G para ese extremo será de 1. Y cuando la columna está articulada, el valor de G en ese extremo será de 10. ¿Qué significa acá? Miren, aquí significa lo siguiente, ¿no? Aquí los elementos que llegan en este extremo son muy rígidos, muy rígidos. Entonces, y la columna es flexible. Entonces, si recuerdan, el valor de G es comparar la rigidez relativa de las columnas versus la rigidez relativa de las. Como esto es muy grande, muy grande, al dividir esto entre un número muy grande, esto tiende a ser igual a 0. De modo conservador se toma 1. ¿Bien? Y 10, bueno, para que salga 10 significa que aquí las vigas son demasiado flexibles, que al dividir un número muy grande sobre un número muy chiquitito, esto va a tender a ser el infinito. Pero de manera conservadora se toma 10. El extremo inferior ya no vamos a ir, no se preocupen, para alcanzar. El extremo inferior, como está empotrado, le correspondería un valor de G sub A igual a ese extremo, como es un apoyo, ya no se le aplica el factor de reducción de rigidez, ¿ya? Y en el extremo superior, el G sub B, 10. Hay que ver, ¿cuántas columnas llega al extremo superior? ¿Saben contar o no? ¿Cuántas llegan? 1, 2, ¿no es cierto? Y hay que sumar la rigidez relativa de estas columnas con respecto al eje de flexionamiento. ¿Bien? Entonces, aquí se está sumando, miren, la rigidez relativa de la columna del entrepiso, no me acuerdo cuál es, 999, es ya, la de la columna B, más la rigidez relativa de la columna del segundo entrepiso. Aquí es importante no, está bien, sí. Es como cuando ustedes suben las responsabilidades. La dificultad que van a tener es definir qué momento de inercia van a considerar. Bien, y será el momento de inercia con respecto al eje de flexionamiento. Aquí la columna se va a flectar con respecto al eje, ¿sí o no? ¿Bien? Y la otra cosa que podría generar un problema es la altura de la columna. En algunos casos, las columnas tienen la misma altura de entrepiso y en otras diferentes. Entonces hay que tener cuidado por ahí. Bien. Entonces lo de arriba, no problema. Lo de abajo, ¿cuántas vigas llegan a ese extremo? Llega una sola viga. ¿Sí? Esta viga acá se une a la columna de manera rígida. Por lo tanto, esa viga sí va a tener la posibilidad de restringir la rotación. ¿Qué haría si en el examen coloco aquí una articulación? ¿Qué sucedería? ¿Esta viga tiene la capacidad de restringir la rotación? No. Entonces la cosa cambia, ¿no? Y tengan cuidado porque así sucede en el examen. Por eso es. Bueno, entonces llega una sola viga. Ahora el momento de inercia de la viga versus la longitud. Y este valor es el valor de alfa. ¿Se acuerdan? Claro. Entonces, el alfa solamente aplica a la viga que tiene la condición de extremo lejano de articulación o de empotramiento, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque puede hacer que, digamos, para acá llegue otra viga,
y aquí la unión sea rígida. Entonces aquí de esta viga el alfa sería igual a 1 y para esta viga el alfa sería diferente de, ¿se entiende? Porque es la sumatoria de las rigideces relativas de las vigas tomando en cuenta la condición del extremo lejano. ¿Bien? Bueno, entonces el valor de alfa aquí vamos a esta tablita que hace rato lo hemos visto. El areo no está impedido porque es no contraventeado y para el extremo articulado el valor de alfa es de 0.50. Bien, entonces reemplazando. Ahora, el detalle es que aquí eso no es 0.541, sino ¿cuánto? El valor de tau d que hemos calculado es de, ahí es, ¿no? 0.84,6. Bien, entonces, por favor, esfuércense un poquito y díganme cuánto sale Jesús. Reemplacen nomás para que no se esfuercen mucho. Usen su calculadora. Ya, 8 puntos con 2 decimales nomás. 5,4. Bien. Entonces, ya tenemos el valor de G sub A, el valor de G sub B. El paso siguiente es identificar qué ecuación debemos utilizar. Recuerden, la de acá es para estructuras contraventeadas, ¿no? Y esto es para no contraventeadas. ¿Qué dice aquí el problema? Dice un brazo, no, el término de los gringos es no arriostrado, pero la terminología sería no contraventeado o desplazable. ¿Bien? Entonces obviamente hay que usar la ecuación de acá, ¿no? La que dice la raíz cuadrada de algo, ¿no? ¿Bien? Entonces aquí lo que hay que hacer es reemplazar, ¿bien?, en esta ecuación los valores de K, de G sub A y G sub B, ¿bien?, y obtener el valor de Kx. Bien, no sé, mientras van calculando, miren, el valor de K, el factor de longitud efectiva en estructuras contraventeadas, indesplazables, siempre va a salir menor o igual que 1. ¿Bien? Y en estructuras no contraventeadas o desplazables, el factor de longitud efectiva siempre va a ser más de 1. ¿Sí? Entonces, les digo esto para que el valor esperado aquí tendría que ser siempre más de 1, porque a veces resulta que reemplazamos y sale menos de 1 y entregamos el examen y bueno, sí. Entonces hay que tener ahí cuidado. Sucede con frecuencia, por eso les hago mención de, ¿ya? ¿Cuánto sale? 1,87. 1,87. Entonces el factor de longitud efectiva sale de 1,87. Listo, bacán. Les comento lo siguiente, ya voy a mostrarles 2 ejemplos que quisiera que ustedes revisen en su casa, es decir, se sienten ahí, tal vez conversen con sus amigos, quien toma una taza de café, ¿no? Van resolviendo, en realidad no resolviendo, porque estos problemas ya están resueltos, ¿no? Lo único que tienen que hacer es razonar cómo es que se han resuelto, ¿no?, para que luego eso les sirva para, digamos, cierre la sesión. ¿cómo hago acá? Cierre toda la sesión. ¿Una por una? Pero no, todo creo que aquí nomás. Bien. Ahora, el ejemplo o los ejemplos que les voy a indicar han sido resueltos con, tomando como referencia el ISC 360 del 88, me parece. Es decir, que eso ha cambiado, hay que actualizar el desarrollo de ese ejemplo.
muy buen libro, lamentablemente no ha sido traducido de manera apropiada. Entonces la recomendación sería que publiquen la versión en inglés, ¿no? Que ahí está las cosas más claras. Bien. Ya, este ejemplo es el ejemplo 8.10.3. No logro visualizar en qué página. Es en la página 460 del PDF. Entonces, ese sería el primer problema. Y eso seguramente nos va a hacer pensar un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, es muy interesante ese problema. Y el otro es el de acá. Vamos a ubicar. En este otro problema, el autor del libro hace el cálculo del factor de longitud efectiva para los dos ejes principales, tanto el factor de longitud efectiva en X como en Y. Permítame, voy a ver si lo ubico. Entonces, a ver. Ahí está. Este de acá es el 882, está en la página 440 del PDF. Les recomiendo que busquen el libro en inglés, porque aquí en este problemita hay un pequeño error en cuanto a una dimensión, pero que ustedes lo pueden deducir si es que comienzan a revisar el desarrollo. Insisto, aquí este ejemplo ha sido resuelto tomando como referencia una edición anterior de las especificaciones, por ende necesitamos actualizarlas, ¿cierto? Lo importante es ahí cómo se conceptualiza la solución del problema. Bien, les voy a pasar la asistencia y